tema número 10, si no mal recuerdo, ¿sí, verdad? De esta serie, Venga tu Reino. Y evidentemente es una serie, entonces está enlazada con no es una continuación, es una ampliación, es una progresión de lo que vimos la semana pasada. Pero este tema se llama Pruebas y tentaciones son cosas distintas. Pruebas y tentaciones son cosas distintas, porque muchas veces como creyentes pensamos que ser probado y ser tentado pues es más o menos lo mismo, que tiene más o menos el mismo efecto. Muchas veces tenemos esa idea porque debido a algunas traducciones, que no están mal, pero que, bueno, para eso estamos los pastores y maestros, ¿no? Para poder afinar el detalle. Y a veces hago un paréntesis, cuando alguna palabra se traduce, por ejemplo, hay en alguna ocasión, en un par de ocasiones, la versión Reina Valera, revisión 60, traduce como tentación lo que es una prueba, ¿sí? Y no está mal, porque en el tiempo en que Reina Valera utiliza esa palabra, era el uso que se le daba también. No sé si me explico. Entonces no está mal, pero gracias a Dios pues tenemos también herramientas que nos permiten ir con más precisión. Entonces cierro este paréntesis. El tema anterior vimos, una de las cosas que estuvimos viendo en esencia, es que todas las experiencias que tenemos como creyentes, como hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? A ver, salúdenme, hijos de Dios. Pues dice que cooperan para bien, que ayudan para bien, ¿verdad? Que sean, y dice todas las cosas, ¿verdad? Sean lo que nosotros podemos encontrar como malas, y otras cosas nosotros las podemos ver. Fíjense, hay cosas que nosotros a veces vemos como malas que no son malas, pues que no nos gustan, pero eso, algo que no nos gusta, decimos, ahí está mal, ¿no? Qué malo está esto, porque es que no nos gusta, pero no es de que sea malo. Y hay otras cosas a las que nosotros les decimos que es bueno, pero así como que muchas veces no es muy bueno. ¿Sí me explico? Entonces dice la palabra, todas las cosas ayudan para bien, ¿verdad? Cooperan para su bien. Y veíamos también que el Señor tiene propósitos siempre muy, muy claros, muy, muy definidos para sus hijos, y que esos propósitos que Dios tiene para sus hijos, nadie los puede interrumpir, y mucho menos los puede descarrilar. Porque luego a veces está esa idea de que Dios está luchando ahí con Satanás, ¿no? Por establecer, y como que Dios hizo algo y ya después Satanás hizo otro yin y Dios así como que, ups, tengo que ver ahora cómo le saco la vuelta y hace otra cosa. ¿Sí me explico? Casi como es el yin yang, ¿no? La lucha del bien contra el mal. Y bueno, sí hay una lucha efectivamente, pero Dios no tiene ninguna lucha. O sea, el enemigo no representa absolutamente ninguna amenaza ni pone nervioso al Señor. Dios es creador, y el enemigo se sujeta y punto. Estamos aquí y Él lo sabe. La lucha la tenemos nosotros, la lucha la tenemos acá, pero en el cielo todo está bien. ¿Me están siguiendo? Vengan conmigo, les voy al pasaje de Romanos capítulo 8. Voy a leer desde el versículo 28 hasta el 38. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Si usted tiene otra versión, está muy bien. Esta versión me gusta cómo lo expresa de una manera muy dinámica, muy bien. Y voy a enfatizar en algunas expresiones, ¿ok? Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Ahí está. Pero ¿notan que hay una cláusula condicional? O sea, ¿dispone todas las cosas para el bien de todas las personas? No, de quienes le aman. Es decir, aquí se refiere de quienes han sido redimidos. Aquí está hablando, usted tendría que ver pues, toda la progresión de la carta, pero todo el capítulo
a partir todo el capítulo 8, déjenme llegar hasta ahí, ¿verdad? Pero capítulo 7, 6, 7, 8 se está refiriendo a la vida cristiana. Pero el capítulo 8 muy en particular se está refiriendo a los creyentes, ¿sí? Y previamente está diciendo que los que son guiados por el Espíritu, pues estos son los hijos de Dios, y el que no tiene el Espíritu de Cristo, dice, pues este no es de Él, no le pertenece. Y ya después habla esto, entonces dice, dispone todas las cosas. Me gusta mucho esa expresión, Dios dispone. O sea, no es un accidente. O sea, Dios tiene todo preparado, ¿sí? Para el bien de quienes lo aman. Y después lo reafirma, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Versículo 29. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de Dios. Según la imagen de su Hijo, para que Él, es decir, el Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí cuando dice para que el Hijo sea el primogénito entre muchos hermanos, se está refiriendo a que Jesús va a tener, y Él tiene la supremacía, Él está por encima de todo y de todos. A eso se refiere, ¿sí? Aquí primogénito no está hablando del primero, ¿sí? Como los testigos de Jehová mencionan, ahí está, es que es el primer ser creado. No, aquí cuando se está refiriendo al primogénito, se está refiriendo al que ocupa el primer lugar de todas las cosas, el que tiene la supremacía, el que está por encima de todo. ¿Está claro? Versículo 30, sigue reafirmando para quienes Dios dispuso que todas las cosas vayan para bien. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Fíjense, todo está hablando en pasado. ¿Se fijan cómo la conjugación está en pasado? Ahora, ¿cuántos de los que están aquí saben que son salvos? Que ya están redimidos, que Cristo pagó y que ustedes ya están libres y que sea lo que sea, ya. ¿Cuántos? Ok. Pero también, se fijan, justificó y hasta aquí vamos bien, ¿no? Pero dice, también los glorificó. ¿Cuántos están glorificados? Pues no. Pues está un montón de enfermos por los que estuvimos orando ahorita. Hay varios que faltan y andamos un puño de achacosos aquí. ¿Sí? A los que no estamos rajados por la barriga, los que no estamos abiertos, ¿verdad? Como pescado, otros hace ratito se le rompió un pie a uno y otro, quién sabe qué tantas cosas, pero tenemos nombre. ¿Sí me explico? Vamos, en lugar de hacer algún retiro en un hotel, yo creo que tendríamos que ir a un hospital, ¿no? Entonces no estamos glorificados en este momento, pero fíjense, el hecho de que Dios lo esté estableciendo, que ya está en pasado, es que es algo irreversible. Es decir, es algo que Dios ya determinó hacer, que Dios ya decretó hacer y que nadie puede descarrilar. O sea, para Dios es un hecho. Versículo 31, por eso dice, y empieza a hacer preguntas que son retóricas, es decir, encontramos fácilmente la respuesta. Hace la pregunta y ya sabemos toda la respuesta. Por ejemplo, dice, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? ¿Cuál es la respuesta a eso? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Nadie. Esa es la respuesta. Nadie. Dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? ¿Cuál es la respuesta? Es decir, aquí cuando dice, ¿quién acusará? Bueno, todos nos pueden acusar, pero aquí está refiriendo, estos son términos legales. ¿Sí? O sea, ¿quién tiene alguna base legal para hacer una acusación? Nadie, porque ya la Escritura dice que el acta de los decretos fue clavada en la cruz. El acta de decretos que era contraria a nosotros, dice, ya fue clavada en la cruz. ¿Sí? Entonces, ¿quién nos puede acusar? Nadie. Fíjense, Dios es el que justifica. ¿Quién nos justificó?
Ok. ¿Quién nos declaró inocentes? Ok. Dice, ¿quién condenará? ¿Quién nos puede condenar, hermanos? Dice, nadie. Dice, Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Entonces, ¿quién puede traer condenación a nosotros? Por eso empieza el capítulo 8 en el versículo 1. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero hay una cláusula también ahí, para los que están en Cristo. ¿Estamos aquí? Y aquí la condenación es la condenación eterna. Después hace otra pregunta. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Cuál es la respuesta? Pues nadie. Dice, la tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia. ¿Cuál es la respuesta? No, nada de esto nos puede separar del amor del Señor, ¿sí? Ninguna de estas cosas. Versículo 36 hace una afirmación, dice, así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. O sea, miren, pónganme atención en esto y vean para acá. Siempre existe esta idea, ¿verdad? Y lo hemos tratado, de que caminar en victoria es caminar libre de problemas, pero no es lo que el texto dice. El texto dice que aún pasando, que va a haber tribulación, que va a haber angustias, que va a haber persecuciones, que va a haber escasez, va a haber, dice, hambre, que va a haber indigencia, o sea, una escasez extrema, que va a haber peligro, que va a haber violencia. No quiere decir que todo esto lo vamos a pasar todos, hay algunos que lo pasan, pero esto nos está dejando ver que todos los creyentes, dice, vamos a pasar por esas cosas. O sea, el creyente no está excluido de esto. Por eso dice, nos tratan como ovejas para el matadero. O sea, está escrito que esto son cosas que nos acontecen. Versículo 37, fíjense, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando dice en medio de todo esto es aun cuando estemos pasando. Si usted mete todas estas cosas en una licuadora, ¿sí? Y hace un cóctel, va a estar medio feo, ¿no? Bueno, pues en medio de ese cóctel feo estamos nosotros. Dice, en medio de todo eso somos más que vencedores. O sea, no solamente vencedores. Aquí la expresión es difícil de entender en el castellano, en el español, ¿sí? Porque vencedor es aquel, pues, que venció. Pero la expresión de más que vencedor es, yo llevo todos los beneficios de alguien que vence, pero yo no peleé. O sea, yo no tuve que luchar. ¿Me están siguiendo? Versículo 38, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios, del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Cómo la ven? Ahora, yo aquí tengo que hacer un paréntesis, porque aquí tratan muchas cosas que en su momento regresaremos y veremos con muchísimo más detalle. Pero hay palabras que hay cosas que trata que quisiera una nota de aclaración, y es esta. En toda la Biblia, ustedes vieron, o escucharon, o leyeron, ¿verdad? Que habla de predestinación, ¿sí? Y yo entiendo que algunos ya ubican esto, y solamente quiero aclarar esto, que cuando la Biblia habla de predestinación, solamente utiliza ese término para los hijos de Dios. Nada más. ¿Sí? Voy a tratar de explicarme, es decir, solamente para los propósitos de Dios. Cuando habla de predestinación, solamente en toda la Biblia se refiere a los propósitos que Dios tiene para los que son de Él, no para todos. ¿Sí? En este pasaje,
En ningún momento habla de un doble propósito de predestinación como algunas corrientes teológicas manejan. ¿A qué me refiero con doble propósito de predestinación? Cuando dicen es que predestinó para salvar y a otros predestinó para condenar. ¿Ha escuchado usted eso? Ok, eso es un error, pero garrafal. Ese error está sostenido no en la Biblia, está sostenido en una idea para poder mantener una postura filosófica y teológica, pero no está en la Biblia. Repito, la Biblia habla de predestinación, ¿sí? Solamente es para los redimidos y es para los propósitos de Dios. Predestinación nunca, escuche bien, nunca y ninguna otra palabra, pero predestinación en particular no puede ser utilizada al mismo tiempo para dos propósitos de salvar y condenar. Filológicamente es imposible. O sea, en el aspecto del vocabulario de cómo está escrito, no se puede utilizar. ¿Sí? Es decir, miren, aunque alguien fuera hay lingüistas, hay peritos, hay, ¿cómo se llama? No expertos, académicos, eruditos, que no son creyentes. ¿Sí me explico? Pero que tienen una presión y que si usted va y les pregunta a ellos, esta palabra se puede utilizar en un doble sentido y te van a decir, no se puede. Y te pueden dar toda una explicación, porque saben lo que están diciendo. ¿Sí me explico? Entonces, repito, en este pasaje en ningún momento está hablando de un doble propósito, tampoco está hablando de pérdida de salvación, no está tratando absolutamente nada de eso, como hay veces se le da tengo que hacer esta nota aclaratoria, esa línea, ¿no? De todo lo que está hablando aquí, lo que quiere dejar en claro, escúchenme muy bien, es la imposibilidad de que Dios nos deje de amar. Es la imposibilidad de que Dios deje de cumplir sus propósitos. ¿No le da tranquilidad eso? Es decir, el propósito de Dios, ¿sí?, garantiza nuestra salvación, hermanos. El propósito de Dios, ¿verdad?, garantiza todo lo que Dios tiene para nosotros. Porque ya nos echa para atrás. A eso es lo que teológicamente se le llaman los decretos de Dios. Esa es una de las cosas, luego lo veremos. Entonces, bueno, ya los hice un lío, ahora vamos a tratar de desenredarlos. Pero el hecho de tener presente de que Dios tiene propósitos muy definidos para nosotros y que esos propósitos siempre serán buenos, ¿verdad? Que aún en medio de pruebas, ¿cuántos pasan por pruebas aquí? A ver, así que dices, ay, ya no siento lo duro sino lo tupido, ¿verdad? Aún en medio de todo eso y que incluso cuando haya tentaciones que nos estén acechando, los propósitos de Dios siempre serán para ayudarnos y siempre nos llevarán a un bien, siempre nos llevarán a que nuestra fe aumente, a que nuestra confianza en Cristo esté bien firme. Fíjense qué cosas. Aun cuando venga una tentación, porque recuerden, la semana pasada estuvimos viendo que Él siempre provee la ruta de escape. Aun cuando ya no hay manera de salir, dices, de esta no voy a poder salir, Él provee una ruta de escape, ¿sí? Entonces, la bendición que tenemos como creyentes es en saber, pues, que tenemos un destino establecido por Él que inexorablemente será cumplido, es decir, que sí o sí se cumplirá. Esto no quiere decir que yo no me tengo que cuidar, que si me tropecé y me caí, ay, es que Dios quiso que me cayera. Te caíste porque no te fijaste. ¿Sí me explico? Porque si no, luego hay otras cosas y uno empieza a pensar más allá de lo que la Biblia dice y empieza a hacer filosofía más allá de lo que la Biblia dice y tratamos de explicar cosas que Dios no explica y le damos una explicación equivocada y terminamos metiéndonos en problemas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿no? Todos sabemos que si gastamos más de lo que ganamos nos vamos a meter en un problema y no puedes decir, estoy gastando más de lo que ingreso, pero por fe todo va a estar bien. No va a estar bien,
te vas a meter en un problemón. Bueno, es que si tuve este problema, Dios quería que pasara. Dios no quería eso. Tú te metiste ahí por necio o por lo que sea. ¿Me estás siguiendo? Sin embargo, vas a aprender una lección probablemente dolorosa, probablemente muy dolorosa, pero Dios te va a enseñar en esto. Y esto va a terminar formando el carácter de Cristo. Seguimos avanzando. Entonces, la pregunta aquí, o una de las primeras preguntas, ya saben que soy preguntón, es ¿qué es una prueba? O sea, cuando nosotros vamos a la Biblia, ¿qué define como prueba? Porque sí lo define. Y una prueba es un sustantivo, pero en esencia indica que se busca conocer la naturaleza. Por definición es buscar conocer la naturaleza o el carácter de algo, sometiéndolo a pruebas, a presiones o incluso a muy altas temperaturas. Es decir, probar tiene que ver con cómo está eso, cuál es la calidad que eso tiene. Por ejemplo, todas las cosas que normalmente nosotros utilizamos pasan un control de calidad, ¿sí o no? Y hay cosas que tienen que ver con seguridad y que se tienen que probar para ver si están bien. ¿Sí? Por ejemplo, si usted lleva su auto a arreglar, que le arreglen los frenos, ¿verdad? Ya sí le pusieron los frenos y le cambiaron todo el asunto por ahí y le dicen, y usted le pregunta al mecánico, ¿ya quedó? No, todavía no lo he probado, no he probado si están bien. ¿Usted se lleva el carro? ¿Se lleva su auto? ¿Se sube y se va? No, primero lo pruebas. ¿Usted viajaría en un avión sabiendo que todos sus sistemas no han sido probados? Ni de loco, ¿sí? Entonces, o sea, dice, bueno, no han sido probados, pero por fe, pues todo va a estar bien. Y al cabo que si me muero me voy con el Señor. No hay que probar al Señor. No tentemos al Señor. ¿Sí me explico? ¿Estamos aquí? Entonces, ¿qué es lo que hace una prueba? Pues una prueba deja ver de qué estamos hechos. ¿Sí? Una prueba nos mete presiones, ¿sí o no? Nos mete en... muchas veces nuestra fe es probada. Puede ser en la provisión, de lo material, de la salud, yo no sé. Pero es una presión que se tiene y a ver cómo respondemos nosotros. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios en las pruebas? Pues miren, déjeme decirle, en primer lugar, debemos de entender que los propósitos de Dios en las pruebas no es porque Dios necesite aprender o porque Dios necesite saber cómo vamos a reaccionar. ¿Cuántos han pensado eso de repente? ¿Cuántos han escuchado eso? Bueno, es que Dios te probó para saber cómo andabas en esto. Levanten su mano, ¿cuántos han escuchado eso? ¿Sí? Es muy normal eso, pero no es así. Dios no nos prueba porque Él necesite saber cómo vamos a reaccionar, porque Él sabe todas las cosas. Él sabe todas las cosas. La Biblia dice desde antes de la fundación del mundo. Ese es un hebraísmo para decir desde la eternidad. O sea, Dios sabe todo. Entonces Dios, hay una corriente teológica muy fuerte que habla de eso, ¿sí? Que Dios, bueno, va ajustando las cosas, ¿verdad? Y que creó al hombre y por ahí el hombre pues metió la pata hasta el cuello. Entonces se distanció de Dios. Entonces el plan de salvación viene después de eso para arreglar eso. Como si Dios tuviera que ir arreglando cosas y que tuviera que ir aprendiendo. Y eso es una herejía, hermanos. Dios no necesita aprender nada. Entonces dices, bueno, entonces ¿para qué es la prueba? Si Dios ya sabe, entonces, ahora sí que si ya sabes, ¿para qué preguntas? ¿Ah? Entonces, ¿para qué es la prueba? Bueno, es muy sencillo, es para formarnos el carácter de Cristo. Cada presión que tenemos es un empujón de la imagen de Cristo.
De hecho, cuando habla que nosotros vemos y que vimos ahí, ¿verdad? De ir siendo conformes de acuerdo a la imagen de su Hijo, ahí como vimos en Romanos, la palabra que utiliza es de un ícono, pero es de como los sellos que se ponían antes, los anillos que estaban en cera, y así que les presionaban que estaba la cera, ¿verdad? Y luego le ponían el anillo, lo presionaban y se formaba una imagen. Bueno, pues aquí está hablando de eso. Cada prueba que tenemos, el carácter, esa presión, marca un rasgo de Cristo en nosotros. Y tenemos otra prueba, otro rasgo. Y si no pasamos la prueba, pues le sigue empujando hasta que se marque. Entonces, por eso es importante darle respuestas a Dios, ¿sí? Porque lo que Dios ha establecido es que sus hijos, repito, sean hechos conforme, de acuerdo a la imagen de Cristo, que cada vez se vayan pareciendo más a Él. Esto no quiere decir, que me salga barba, que tenga, nada de eso, ¿verdad? Sino que sean los rasgos de carácter, como lo vamos a ver ahorita, ¿verdad? Entonces, es decir, que vayamos tomando la forma, la imagen de Cristo. Por eso es bueno de pronto preguntarle a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a ver la verdad, y aguantar la respuesta, cada tanto tiempo. Oye, a lo mejor hasta para Año Nuevo, esta no es mensaje de Año Nuevo, pero aplica. Oye, ¿y este tiempo, en este año, del año pasado, ahorita o durante este tiempo, crees que me parezca un poco más a Cristo? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Usted cómo ve? Porque de eso se trata. Dijéramos en México, de eso se trata toda esta enchilada, De esto se trata, de irnos pareciendo a Cristo. Entonces, cuando te llegue la presión, gracias Señor, porque el propósito de esto es que me parezca a ti. ¿Cómo la ve? Entonces, esa transformación que va haciendo a la imagen del Hijo de Dios, pues también nos permite a nosotros reflejar la gloria de Él. Pues estamos en medio de un mundo de tinieblas espantosa, ¿verdad? Que puedan ver en nuestras reacciones el por qué, y por qué, es que soy bien buena onda. No, pues bueno, es que Cristo ahí está. Y que puedas decir, no, es que mira, es que soy cristiano. Es que el Señor me ayuda en esto. ¿Sí me explico? ¿Y por qué no te quejas? Pues, ¿por qué tan agradecido? Bueno, pues es que esto es obra de Dios. Yo creo en Él. Se abren las oportunidades para hablar de Cristo. ¿Estamos aquí? Entonces, hay una transformación que vamos teniendo. No es de la noche a la mañana. Vamos teniendo esa transformación, ¿verdad? Que la va operando el Espíritu Santo en cada uno de nosotros y hasta que nos lleve a que nos parezcamos completamente a Cristo. Mire, la situación es esta. El asunto está así en todos los aspectos de nuestra vida, en todos los aspectos de la salvación. El Padre llama, el Hijo redime y el Espíritu Santo transforma. ¿Ok? Eso es todo el proceso de nuestra salvación y eso todo lo hace Dios. ¿Estamos aquí? Efesios 4:13. Están muy serios. ¿Están poniendo atención o se están durmiendo? Ok. Efesios 4:13 dice así. Bueno, y este proceso, esta transformación progresiva, ¿hasta cuándo va a ser, pastor? Bueno, la Biblia dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición. O sea, dices, bueno, ¿y qué es la unidad de la fe y el pleno conocimiento del Hijo de Dios? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, lo explica, a la condición de un hombre maduro, a la medida. ¿Y qué es un hombre maduro? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, no más. Es decir, Cristo está aquí. ¿Quién es la medida? Cristo. ¿Con quién me tengo que comparar? Con Cristo, no con el otro hermano.
Ay, bueno, sí, es que tal cosa, ¿verdad? Sí, pero es que el hermano también le hizo así. Sí, pero el hermano no es Cristo. ¿Qué es lo que Cristo haría? Entonces, haga lo que dice Cristo, no lo que hizo el hermano, porque el hermano puede estar equivocado. O el pastor. ¿Me está siguiendo? Entonces, la medida es Cristo. En el griego, cuando habla aquí, la medida, la palabra griega, les va a sonar muy natural. Metrón. O sea, con lo que se mide. ¿Sí? O sea, la regla para medir que nosotros tenemos cómo vamos en carácter es Cristo. Entonces puede decir, a ver, ¿cómo va mi carácter? Y pone la regla. Cristo. Entonces luego vemos y no, pues ni a los talones. ¿Sí o no? Entonces habla de esa madurez, habla de ese perfeccionamiento, pero ¿se están dando cuenta que habla de madurez? Y madurez habla de perfeccionamiento de carácter. Y ese perfeccionamiento de carácter, esa madurez, solamente se desarrolla en vinculación o en unión con Cristo, en una vida de comunión con Cristo. Si no estamos en comunión con Cristo, si no estamos en comunión con los hermanos, en una combinación, ¿sí?, de tiempos, de circunstancias que precisamente se dan en la vida, ¿verdad?, y que Dios no desaprovecha, porque acuérdense, todas las cosas cooperan para bien, ¿sí? Es como esa madurez se da, es como ese crecimiento se da. Es como luego cuando decimos, ay, pero es que ahí en la iglesia, pues es que luego este hermano o esta hermana o el pastor, híjole, qué difícil son de soportar. No, yo lo veo y casi cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. Y le saco la huella. A ver, no le saque la vuelta. ¿Sí me explico? Porque Dios le quiere perfeccionar. Dios le quiere llevar a la madurez. O no sé, pues es que la vez pasada así como que me volteó la cara, entonces pues yo... Ay, hermanitos. Ay, hermanitas. Ya. Sí. No. No hay atajos en nada de esto. Miren, por ejemplo, es como la fruta. ¿Sí? Nunca se va a madurar la fruta si la corta antes de tiempo. ¿Sí o no? Tiene un árbol ahí precioso de limones o de lo que quiera. Y si está el limoncito así, está la florecita, ya después ya está la florecita y, ¿verdad?, ya salió la bolita, ahí está el limoncito. Dices, bueno, pero pues es que como me voy a ir de viaje y a lo mejor voy a ocupar el limón como dentro de un mes, pues lo corto de una vez. ¿Sabe cuándo va a crecer y va a madurar eso? Nunca. Tiene que estar unido. Así nosotros también. Si no estamos unidos, no maduramos. Si no estamos en comunión con el Señor, no maduramos, no crecemos. Si me separo de Él, ¿sí?, hasta ahí llegó mi crecimiento. Entonces, de regreso. ¿Sí? Tengo que conectarme otra vez. Tengo que reconectarme a esa comunión. Cuando habla de eso, de separados de mí, permanezcan en mí, es permanecer en comunión. Ahí no está hablando de pérdida de salvación, hermanos. Está hablando de pérdida de comunión. ¿Sí? Entonces, pues si se separa, pues no va a dar. Entonces tampoco va a madurar si las condiciones para hacerlo no se dan. Es decir, temperatura, por ejemplo, estamos hablando de fruta, ¿no? Pero ¿qué es lo que hacemos cuando, a ver, de pronto cortamos por allá algunos aguacates o algunos mangos y están, pues ya están verdezones, pero así medios sazones les decimos, ¿no? ¿Qué es lo que se hace luego para que maduren y que sí maduran bien? Se envuelven en periódico, ¿no? Y se ponen en algún lugar ahí, y templadito, que esté calientito. Si lo mete al refrigerador, si lo mete a la nevera, nunca se va a madurar. Pero si lo deja ahí, permite lo que ya trae, se va a terminar de madurar. Sí se entiende la analogía, ¿verdad? Bueno, no es distinto en nosotros. A veces tenemos que pasar y circunstancias que estamos pasando, que dices, ay, esto, sí, aquello. Es que no me gusta, es que me incomoda, o qué felicidad. Ay, qué bonito.
Bueno, todo eso es necesario para madurar. Todo eso es necesario para crecer. ¿Quedó claro lo que es una prueba y cuál es el propósito? Ok. Déjame ver cómo vamos de tiempo. Vamos bien. Ahora, ¿qué es una tentación? Porque ¿cómo se llama este tema? Pruebas y tentaciones son cosas distintas. Ahora, ¿qué es una tentación? Bueno, una tentación es sencillamente una incitación con el propósito concreto, definido, de conducirnos a actuar mal, de llevarnos a hacer lo malo. ¿Estamos aquí? El Señor fue tentado, ¿verdad? Que fue llevado, fue conducido al desierto y fue tentado. Y, o sea, tuvo tentaciones, ¿sí? Y sin embargo, o sea, tuvo incitaciones a hacer el mal. A ver, si eres el Hijo de Dios, y estas piedras que se conviertan en pan. No, hombre, se pudo haber hecho un baguette ahí impresionante. ¿Sí me explico? Hombre, se pudo haber hecho un tremendo guisado, ¿no? Ahí. Pero no. Y le dijo, bueno, escrito está, ¿verdad? Y escrito está. Y no tentarás al Señor tu Dios al final. ¿Me explico? O sea, siempre era, no, o sea, no cedo a esa tentación. Tú me estás empujando, o sea, me estás incitando a hacer lo malo. Es como los hermanos latosos. ¿Qué hacen los hermanos? Luego molestan al otro. ¿Sí o no? Para que el otro y lo regañen y lo digan. ¿Sí o no? Y luego está haciendo ahí, a ver, y bueno, dicen que es divertido, a mí no me consta, ¿no? Pero dicen que es una diversión entre hermanos, no sé qué digan, ¿verdad? Pero esa es una tentación, es una incitación a hacer lo malo. Entonces, póngame mucha atención en esto, por favor. Cuando estamos pasando por pruebas, es posible ser tentados por el mal. ¿Sí? Es decir, es posible que seamos inducidos a hacer lo malo, aun cuando estamos siendo probados. Es posible que seamos inducidos a hacer lo malo, pero nunca forzados. Un hijo de Dios nunca va a ser obligado a hacer lo malo. ¿Sí? Por ejemplo, no es que el diablo me hizo hacer esto. Es que no sé, tal cosa por ahí y pues tuve esa influencia del diablo y el diablo me hizo hacer esto que yo jamás habría hecho en condiciones normales. Eso no es cierto. ¿Sí? No es así. ¿Sí? Te pudo haber tentado para hacerlo, pero fue enteramente tu deseo y tu decisión incurrir en eso. ¿Me estás siguiendo? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Comentamos en el tema anterior que muchas personas tienen una idea muy equivocada, pues de que pues dicen, bueno, pues es que si Dios es bueno no debe de permitir el sufrimiento, ¿no? Y muchos cristianos dicen, bueno, ¿por qué voy a sufrir? Y el evangelio de la prosperidad es todo lo que predica, en esencia. ¿Sí? Que los hijos de Dios no deben de padecerla, que deben de estar siempre muy bien, y si algo no te está saliendo bien, pues es que pues, te falta fe. Y la Biblia dice que cuando la estás pasando mal, Dios está haciendo más fuerte tu fe. ¿A quién le creo, oiga? Yo le creo a la Biblia. Yo me quedo con lo que la Biblia dice. Entonces, fíjense que Santiago, en la carta a Santiago, que vamos a ir ahorita para allá, les pido que vayan para allá, ahorita entramos ahí, hace una distinción muy, muy cuidadosa entre lo que son las pruebas y las tentaciones. Entonces, las pruebas siempre van a tener el propósito de limpiarnos, de parecernos más a Cristo, de aprobarnos. ¿Cuál es el propósito de hacer un examen para entrar a la universidad? ¿Usted hace el examen para qué? ¿Hace la prueba para qué? Para ver si es para aprobarla. Usted espera un resultado de aprobado, es decir, puede seguir adelante. Ahora, cuando está haciendo ese examen, puede ser tentado a hacer trampa.
¿Estás siguiendo? ¿Sí o no? Ok. Ahora, las tentaciones tienen el propósito de ensuciarnos, tienen el propósito de hundirnos en el pecado, no que nos vaya bien. Entonces, también la carta a Santiago nos recuerda que Dios solamente da buenas cosas, ¿sí? Que proceden del cielo, que proceden de Él, y que nunca debemos de quejarnos cuando vengan pruebas, ¿sí? Que lo que tenemos que hacer es estar atentos, ¿verdad? Ahora sí que parar las antenas para escuchar a Dios y obedecerle, darle respuestas. Entonces, fíjense, cuando decimos, bueno, es que, pero entonces, a ver, es que no entendí, pastor, ¿por qué o para qué Dios prueba entonces? ¿Sí? Bueno, pues ya les dije, pues para formar el carácter de Cristo. Sí, pero no me queda muy claro. Entonces, ¿a quiénes prueba? A todos. Miren, probó a Abraham. ¿Y cómo se le llama a Abraham? El padre de la fe. ¿Cómo le dijo Dios a Abraham? ¿Tú eres mi qué? Mi amigo. No le dicen, a nadie más le dice así, ¿eh? Hasta después el Señor les dice, amigos, ustedes son mis amigos. Qué tremendo, ¿no? O sea, yo doy mi vida por ustedes. Pero el Señor, Dios le dice a Abraham, tú eres mi amigo. Y Dios, escuche bien, probó a Abraham al mandarle que ofreciera en sacrificio a su hijo. O sea, mandó que lo degollara literalmente. ¿Cómo, Dios? ¿Cómo es posible? Imagínense todas las cosas que pasaron por la cabeza de Abraham. Al ver ya al muchacho, porque no era un niño, era un muchacho que ya tenía más fuerza que Abraham mismo. Pero eso es toda otra historia, ¿sí? Pero lo probó. En Romanos 4 nos dice que su fe se fortaleció al honrar a Dios, al darle gloria a Dios, al obedecer lo que le dijo en un momento tan difícil. Es decir, Abraham pudo haber cedido a la tentación de rehusar lo que Dios le dijo que hiciera. ¿Sí o no? Oye, es tu hijo, es el hijo de la promesa que yo te di. Y Abraham así como que, bueno, pues es el hijo de la promesa. Ahora, ¿cómo me pides que le corte el cuello? ¿Cómo me pides que lo degolle? O sea, no tiene sentido, rehuso. ¿Ustedes creen que no fue tentado a eso? 3 días caminando con el muchacho ahí, con el burro, con leña, ¿verdad? Y todas las cosas que pasarían ahí por la cabeza. Y, oye, papá, ¿a dónde vamos? Pues a ofrecer sacrificio. Oye, papá, y esto. Y él por acá, ¿se imaginan el corazón de Abraham cómo iba? ¿Ustedes creen que no fue tentado a decir, no, para mí que el que me habló fue el diablo? ¿Ustedes creen que no fue tentado a eso? Sin embargo, obedeció. ¿Y su fe cómo quedó? Como campeón. ¿Estamos aquí? Mi pregunta es, ¿cómo andamos en eso? Porque ya voy a entrar en tema, ya casi termino la introducción. Entonces Satanás tienta a los hombres para incitarlos al mal. La Biblia dice que él es el príncipe de este mundo, que él es el espíritu que ahora opera, dicen, los hijos de desobediencia. ¿Sí? Entonces, esencial, fíjense bien, el propósito, si nosotros nos vamos hasta el principio, que es en donde siempre debemos de ir al principio, nunca al pasado, pero al principio. En el pasado hay muchos problemas, pero en el principio, por eso el Señor siempre dice, en el principio no fue así, en el principio dice, ¿sí? Vamos a ver que la tentación esencialmente es para que se desconfíe de Dios. Cuando Satanás tentó a Eva, ¿qué fue lo que le dijo? Con que Dios ha dicho, el propósito, usted ve, no era que Eva comiera en sí mismo, era que Eva desconfiara de Dios. Porque si desconfiamos en Dios, hermanos, ya perdimos el pleito. Así de sencillo. Si desconfiamos en Dios, vamos a cometer muchas tonterías, vamos a incurrir en muchos pecados, vamos a practicar muchos pecados, vamos a llamar a mucho dolor a nuestras vidas. ¿Me está siguiendo? Si tan solo desconfiamos de Dios.
Ese es el propósito, desconfía de Dios. Y esa es la lucha más grande que cada uno de nosotros tenemos. Si Dios ha dicho, nunca te dejaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y no viene la tentación, ay, me siento tan solo, no sé qué voy a hacer, no tengo a nadie. ¿Cuántos han dicho eso? A ver, levanten la mano. Sean honestos, pecadores. Yo lo he dicho. Los demás le dejaron abajo, no sé si por qué onda, pero se les ve la cara, les sale el letrerito acá así, y a mí cada ratito me ando diciendo, ay, que no sé qué, yo no puedo. A mí Dios no me ama tanto porque ya nada más tengo 5 libras. ¿Sí? No sé si voy a poder comprar tiempo aire ahí, algunos datos para mi teléfono y poder jugar otro ratito. Ay, ¿será que me amas Dios? No voy a poder comprar estas chanclas nuevas. Por tonterías. Santiago capítulo 1. No vamos a alcanzar a terminar todo hoy, vamos a ver una parte nada más. Santiago capítulo 1, versículo 12. 12. Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Hay una bienaventuranza, dice, muy feliz. ¿Sí? Es decir, el que persevera, pues o sea, aquí el asunto no es de si la prueba va a venir o no, el asunto es si perseveramos en ella o no. ¿Sí? Cuando no perseveramos en la prueba, ¿saben qué es lo que ocurre? Que vuelve a venir. Es como cuando vamos a la escuela. ¿Sí? Yo no puedo pasar de quinto a séptimo. Yo tengo que pasar de quinto a sexto. ¿Sí? O sea, tengo que pasar de un grado a otro. Y para pasar de un grado a otro, soy probado. ¿Me están siguiendo? Si no soy aprobado, no puedo seguir adelante. Y nosotros muchas veces pensamos como creyentes que podemos ser probados en algo y reprobar la prueba y seguir avanzando en nuestra vida cristiana. No se puede, hermanos. Ay, estoy creciendo en madurez y viene esta prueba a mi vida y yo me he dado cuenta de esto. Incluso a mí me ha pasado. Pero que en una misma prueba, ahora sí que no pasas. Gente que no pasa la prueba por tiempo y tienen 5, 10, 15, 20 años luchando con lo mismo y siguen siendo reprobados. ¿Cómo va a haber una mayor madurez en eso? ¿Cómo va a haber un mayor crecimiento espiritual en eso? ¿Cómo se va a parecer más a Cristo si está repruebe y repruebe y repruebe y repruebe y repruebe? No puede ir a más. ¿Me estoy dando a entender? Por eso el texto dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. O sea, aguantaste la prueba, la pasaste, diste respuestas a Dios. Y dice, porque una vez que has sido aprobado, ¿sí? Y aprobado es un adjetivo que ha resistido y que ha superado la prueba. ¿Sí? Y el uso de la palabra que se le da aquí es precisamente a los metales que son purificados por fuego. El contrario de aprobado es desaprobado, es descalificado. Es decir, antes, ¿cómo sabían, cómo podían ubicar qué tan puro era el oro? Ahorita también, ¿no? Pero ¿cómo lo hacían? Lo metían a unas temperaturas, bien, son como 800 grados centígrados, es bastante calorcito. ¿Sí? Y toda la escoria en el oro y la plata, ¿verdad? Entonces va para arriba y ya la pueden quitar. Y eso que quedó por eso dice el salmista, seré probado, seré acrisolado, pero voy a ser probado como el oro y la plata. Tu palabra me prueba así. ¿Se fijan qué tremendo, no? Pero es para limpiar. ¿Sí? Hoy en día para probar los metales, hacer pruebas rápidas, es decir, si es de oro o no. Yo no sé, voy a hacer un paréntesis.
Yo no sé si a ustedes les tocó esto, pero en México anduvo una, pues es prima porque no era hermana, pero pues ahí predicando y que le salía oro del cabello y que luego caía oro. ¿Cuántos les tocó eso? Bueno, hubo un montón que del polvito ese, ay, es de oro y mira, y todos andan. Miren, nosotros supimos de eso y fue certificado, ¿sí? De muelas de oro, pero ese del polvo de oro, lo comento esto porque es una anécdota, ¿no? Pero luego nunca ocurrió, miren, nunca de eso ocurrió en un lugar abierto. Nunca de eso ocurrió en un lugar en donde no había aire acondicionado, sistemas de aire acondicionado, porque metían eso en los tubos y salía. Entonces todo el mundo, ay, ya tengo y mira, bendición. Ay, a la hermana trae ahí, y andaban ahí con su polvito de oro, la bendición. ¿Sí? Bueno, pues alguno de los que estaba así, ahí como que dijo, polvito de oro, esto, vamos a ver. ¿Sí? Voy a ir con un joyero. ¿Sí? Y voy a llevar a un notario público. Hizo una fe de hechos. Pues lo probaron y era plástico. Era de esas diamantinas que le ponen ahí, la que usan luego los niños para poner brilloso. ¿Sí? Un hermano, porque eso fue testificado después, en un lugar de donde nosotros venimos, anduvo por ahí esta hermana, o prima, perdón por lo hermana. Bueno, hermana de Drácula, yo creo, ¿no? Pero no, creo que ya se arrepintió, entonces igual y sí, pero no sé, no me consta. Llevaron ese polvito y había unos hermanos, ahí hay un hermano que está ahí de donde nosotros venimos, que él es joyero, o sea, es de joyas, no de que hace joyos, ¿no? Es joyero. Entonces le llevan dicen, pues vamos a ver si el polvito es si es de oro y es con un ácido. Y él dice, si chilla, es oro. O sea, si es oro, a la hora de que lo pones, hace un ruido, ¿sí? Pero no le pasa nada, nada más chilla. Entonces, le echó las gotitas ahí, pues nada más se hizo así. O sea, se hizo pues como cuando usted quema un plástico. Cierro el paréntesis. Dice, el que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. ¿Cuántos aman al Señor? Pues aguante la prueba, porque ha prometido cosas. Ahora, aquí hay una bendición muy grande, ¿sí? Ahora, póngame atención en esto. Cuando dice que recibirá la corona de la vida que el Señor, no está hablando de salvación, hermanos. No está hablando de salvación, porque la salvación es por gracia, no es por obras. La salvación nunca es una recompensa, la salvación no es una corona. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Se trata de una corona, póngame mucha atención en esto. Esta corona lo que hace es expresar, o es una expresión, corona de vida, ¿sí? que es el pleno disfrute del Señor. Paso la prueba, y es decir, tanto voy pasando pruebas, tanto voy perseverando en la prueba, tengo un mayor deleite en el Señor, disfruto más al Señor, paso otra prueba y disfruto más de mi comunión con el Señor. Por eso es esa bienaventuranza, que sí es cierto, empieza aquí en la tierra, pero terminará allá arriba. Aquí no es todo el deleite que vamos a tener. Pero aún nos está diciendo, y Dios es tan bueno, que estando aquí, hermanos, podemos empezar a tener deleite. No es hasta que llegue allá. Pues sí, aún en medio de todas esas cosas que vimos allá en Romanos, ¿sí? Tribulación, peligro, violencia, escasez, todo eso. Aún en medio de todas esas cosas vamos a tener un deleite de ir conociendo a Dios, de estar en comunión con Él, de ir disfrutando todas las cosas que Él nos da. A eso se está refiriendo, ¿sí? Esa es la bienaventuranza. Tanto más vamos avanzando en el Señor, vamos pasando, tenemos un mayor deleite y nos vamos quejando menos.
Porque tenemos este entendimiento que nos dice en Romanos 8:18, dice así: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que ha de ser revelada. Fíjense, no está atorado con el aquí y ahora. ¿Sí? Está hablando de un evento futuro. Por eso ahí entra nuestra fe, hermanos. Ahí entra nuestra confianza. Cuando estemos con Él, ¿sí? Cuando, ahora sí que recibamos esa gloria que nos habla aquí, cuando ya estemos glorificados, ya no vamos a necesitar fe. Porque ya no van a haber debilidades en nosotros. Porque todo rasgo de pecado en nosotros que tenemos todavía va a ser eliminado. Entonces ya no va a haber nada que nos pueda tentar a hacer lo malo. ¿Sí? Solamente vamos a tener ahí el deleite de estar con Él. Por eso desde aquí podemos empezar a disfrutarlo. ¿No le da gracias a Dios por eso? Sigo leyendo y ya casi termino. Entonces, sin lugar a dudas, pues tener ese entendimiento nos va a dar una firmeza muy grande cuando pasemos por tiempos difíciles, ¿verdad que sí? Porque vamos a pasar, por un lado o por el otro, pero vamos a pasar, ¿sí? Puede ser a causa de nuestra fe, o sea, porque creemos, pues pueden venir persecuciones. Por el otro lado puede ser pues, por nuestra humana debilidad. Entonces podemos tener presiones, podemos ser probados, podemos tener dificultades. ¿Cuántos son débiles? ¿Cuántos tienen debilidades? Muchas veces por los afectos desordenados que tenemos. Porque también nuestros afectos son tremendos, ya no vamos a alcanzar a entrar ahí. Pero también podemos entrar en dificultades por eso, porque cedemos a las tentaciones, ¿sí? ¿Sí me explico? Puede ser también de una manera injusta que entramos en sufrimiento por lo que otros hicieron. Yo sé, y tanto por experiencia como pues, cada uno de ustedes tendrán experiencias, y unos más, otros menos, pero que alguien hizo algo que le impactó y era algo injusto, pero lo llevó a un padecimiento y dice, uy, ¿yo qué culpa tenía de esto? Pero ahí está, y pasó y dolió. Haya querido o no, dolió igual. ¿Me estoy dando a entender o no? Entonces, veamos nosotros si necesitamos ajustar nuestro enfoque de la vida. Yo pienso que sí. ¿Usted qué piensa? ¿Sí? Pienso que si ajustamos este enfoque, nos quejaríamos menos. Pienso que si ajustamos este enfoque al que tiene la Biblia, ¿sí? Daríamos gracias más abundantemente. Nos acercaríamos más a Dios cuando tenemos las presiones en lugar de alejarnos de Él. Porque muchas veces tengo presión y como que me alejo, cuando Dios lo que quiere, la presión es, véngase para acá. Y nosotros lo entendemos al revés. ¿Sí? La tentación, la presión que hace es para alejarnos de Dios. La prueba, la presión que hace es para acercarnos a Él. Entonces no cedamos a esa tentación de que cuando estamos en prueba, alejarnos de Dios. ¿Ven qué sutil es una tentación? No cedamos a la tentación de desconfiar de Dios cuando estamos pasando por pruebas. Termino con este versículo. Termino ahorita, pues yo me le puedo seguir, pero me estaría otra hora. Entonces, mejor lo dejamos para la semana que entra, ¿cómo ve? Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18. Dice, pues esta aflicción leve y pasajera, ¿cómo es la aflicción de la que habla Pablo? ¿Cómo son las aflicciones que nosotros tenemos aquí? Son leves y pasajeras. Ay, pastor, pues yo no la siento tan leve ni tan pasajera porque ya tiene un rato. Ok, sí, pero ¿qué es tu vida? ¿Qué es mi vida a un lado de la eternidad? Nada. Es nada. ¿Sí?
¿Cuántos años podemos vivir? Ya ahorita hablando, bueno, no voy a decir cantidad de años, ¿no? Pero los años que usted quiera vivir son poquitos a un lado de la eternidad. Es nada. Y si toda la vida tiene ese padecimiento, que no toda la vida lo ha tenido, ni lo tendrá toda la vida, ¿sí? Y no, o no en la misma medida, ¿sí? Aún así, dependiendo los lentes que traemos, el enfoque que tenemos, ¿me explico? Pero si nos ponemos los lentes de Dios, por decirlo de una manera, la visión, la perspectiva de Dios será leve y pasajera, ¿sí? Dice, bueno, esta aflicción leve y pasajera nos produce. Aquí está hablando en plural, no está hablando de que, ay, yo la estoy pasando así. No, nos, es general. Nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Pero ¿cómo se puede lograr esto, pastor? Bueno, pues es que el versículo 18 lo contesta. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, ¿en dónde está nuestra mirada? ¿Sí? Dile al que está a tu lado, no andes haciendo viscos. No hagas viscos. ¿Sí? ¿En dónde está tu mirada? ¿Sí? ¿En dónde está nuestro enfoque, hermanos? ¿En dónde estamos enfocados? ¿En el aquí y ahora? ¿En qué tan cómodo? Ay, no, es que qué difícil. Ay, la reunión, ay, no, pues es que está lloviendo. Pues bienvenidos a estos Londres. ¿Sí? Ay, es que tal cosa, ay, no, es que qué difícil, ay, es que está muy temprano, ay, es que no sé, yo tenía pensado hacer esto y no lo sé, yo prefiero otra cosa. Pero hay tantas, mejor no lo digo, pero hay tantas cosas, ¿verdad? Pero contestes esto, ¿para quién y para qué vive? Si yo les preguntara a todos, ahorita sí, a ver, levanten la mano, los que viven para Cristo, todos los iban a levantar, pero Él les podría decir, no es cierto. Los haría mentir si contestaran eso. Mejor revise. Y si no está viviendo para el Señor, ajuste eso. ¿Me estoy dando a entender? Si no está viviendo para la gloria de Cristo, ajuste eso. ¿Okay? Entonces termino con esto, necesitamos entender que las presiones que tenemos, sea, repito, la causa que sea, una vez más, a veces va a ser por una cosa, otras veces va a ser por una injusticia, por lo que sea, todo nos va preparando para un mayor deleite. O sea, que tengamos en cuenta esto que estoy pasando, me está preparando para disfrutar más. Y lo ejemplifico. ¿A cuánto les gusta un buen asado? A ver, aquí van a salir los dragones ahorita. ¿Cuánto les gusta un buen asado? Unos buenos cortes, y unas buenas cebollitas, por ahí, un guacamolito, como buen mexicano, unas tortillitas ahí, de maíz, de harina, unos vegetales ahí en el asadorcito, rico, unas buenas salsitas enchilosas algunas, ¿verdad? Para que, a ver si le corre o no, el entendimiento. Bueno, usted no va al supermercado o al lugar en donde hace todas las compras y ya está todo listo ahí. Para empezar, alguien tiene que sufrir y uno de ellos es la vaca. Pero bueno, ya tiene su corte. Entonces, después tiene que ir preparando muchas cosas y a veces son horas de preparación, como en cualquier otro platillo delicioso que a usted le guste. ¿Sí? Un sancocho trifásico, ¿verdad? No lo hace de la noche a la mañana, le toma tiempo. Porque la cola de vaca tarda en cocerse.
¿Sí me explico? Y así hay muchas cosas. Toma tiempo, pero todo eso se va preparando. Pero cada cosa y ahora ya le puso esto y ya están preparadas ahí las cosas en el asador. Y luego cuando está el asador y le avienta la carne y se oye psh, y huele. Y dices, ya vamos, va bien la cosa. ¿Sí? Va preparando. Escuche bien, aún hasta físicamente su cuerpo se va preparando para disfrutarlo y para digerirlo. Esos olores, su saliva, porque ya, miren, ni siquiera oyeron, nomás de lo que les platiqué, ya hay 2 o 3 que ya se les está haciendo así. ¿Verdad? Ahí deténgase las enzimas digestivas, ándele. Entonces, vean qué maravilloso es nuestro Dios, hermanos. Pasamos por pruebas, es para tener un mayor deleite. Es para que el día de mañana podamos disfrutar más del Señor y de nuestra comunión con Él. Pongámonos esos lentes, qué maravilloso Dios tenemos. ¿Cuántos dicen, yo ya no me voy a quejar? ¿Cuántos dicen eso? A ver, pónganse de pie los que dicen, yo ya no me voy a quejar, y oremos. Pónganse de pie, los que dicen, yo sí le voy a entrar para un mayor deleite. Levante sus manos y dígale, Señor, muchas gracias porque me permites entender y me enseñas. Vimos la semana pasada, tú nos enseñas provechosamente. Gracias porque tú nos provees, Señor, de cada vez, prueba tras prueba, la capacidad de ir creciendo y de que esa capacidad de disfrutarte y de deleitarnos en ti también aumente. Con razón tu palabra dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Qué hermosa corona, Señor, tenemos cuando esperamos, cuando perseveramos en la prueba. Qué hermosa corona, te damos las gracias, Señor. Ya no nos vamos a quejar. Intentaremos quejarnos menos, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos levantan sus manos y dicen, me voy a esforzar por no quejarme? Voy a hacer un esfuerzo por no quejarme, Señor. Ayúdame. Recuérdame, trae a memoria la palabra. Trae a memoria que hay una bienaventuranza cuando estamos perseverando, cuando persistimos, cuando somos riñonudos, cuando aguantamos la prueba, pero que nos preparamos a darte respuestas y que somos aprobados. Qué bueno es dar otro paso en nuestro crecimiento y cada vez entender que cada vez que aprobamos la prueba, que somos aprobados, Señor, nos parecemos un poquito más a ti. Qué bendición tan grande. Qué bueno eres, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.